Pues bueno, muy buenos días a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto empezar este día, ¿no? Es nuestro segundo día de coloquio y estamos pues muy entusiasmados. El día de ayer fue un día muy exitoso, con muchas aportaciones, de mucho contacto. Y pues bueno, hoy iniciamos el día con una ponencia, ¿no? Muy importante para nosotros y con un invitado pues sumamente especial. Es Javier Murillo. Su ponencia, como ustedes pudieron ver, se titula Hacia una evaluación docente que contribuye a la justicia educativa y social. Y pues bueno, tuvimos a Javier hace algunos años aquí en la universidad cuando empezamos los trabajos de Dialoguemos y pues bueno, hoy nos congratulamos de tenerte aquí, Javier. Así que pues la bienvenida para ti. Y para todos los miembros de la RIED y todas las personas que nos escuchan, tanto en la transmisión simultánea como los que estamos aquí en el Zoom. Entonces, para dar comienzo, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de Javier. Una pequeña porque la verdad es que tiene una enorme trayectoria. Y pues bueno, Javier es licenciado en Ciencias Matemáticas y en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias de la Educación. Es director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor titular de universidad en métodos de investigación y evaluación en educación en esta misma universidad. Coordina el grupo de investigación Cambio Educativo para la Justicia Social. Es secretario académico del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, DemosPaz, y coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, RINACE. Investigador CEIPAZ, Centro de Educación e Investigación para la Paz. Es director de la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, de la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa y de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Ha sido coordinador general del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO y director de estudios del Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación. Es autor de más de 200 artículos publicados en revistas de alto impacto. Ha participado en 37 proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas nacionales e internacionales, 25 de las cuales como investigador principal. Es investigador principal de la Red de Excelencia, Red de Investigación sobre el Liderazgo y Mejora de la Educación, financiada por 2 veces consecutivas a través del Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Ha trabajado como consultor experto en investigación y evaluación educativas en diversos países de América Latina, en México, en Panamá, en Bolivia, en Perú, en República Dominicana y en Brasil, y con distintas agencias internacionales, como son la UNESCO, la OCDE y el Convenio Andrés Bello, entre otros. En los últimos años ha centrado su interés en la investigación sobre educación para la justicia social. Muestra de ello es su participación como investigador principal de 4 proyectos financiados en el Plan Nacional IDI, Investigación, Desarrollo e Innovación, consecutivos, titulados La democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social, escuelas en contextos socioeconómicamente desafiantes, una aproximación desde la educación para la justicia social, escuelas para la justicia social y liderazgo educativo para la justicia social. Desde hace 20 años, investiga sobre calidad, equidad, mejora y dirección de la educación, trabajo que recoge en sus libros publicados y ha logrado ejercer una notable influencia, especialmente en América Latina. Destaca la elaboración de un modelo de mejora de la eficacia escolar. Ya. Que me quedas el espacio. Así como la investigación, ya voy a acabar, así como la investigación iberoamericana sobre eficacia escolar. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, pues Javier, pues bueno,
obviamente puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces nos da muchísimo gusto que estés aquí y te voy a dejar la palabra. Sin antes mencionarles, invitar a las personas que están invitadas que nos dejen sus preguntas en el chat del Zoom o en el chat de la transmisión simultánea para que en la parte final podamos intercambiar contigo. Así que te dejo la palabra, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Perdona por cortarte, pero ya me daba pudor. Bueno, en primer lugar, me daba pudor. Buenos días a todas, a todos, o buenas tardes a este lado del charco. Estoy feliz de que os hayáis acordado de mí para poder aportar un granito de arena en este debate de la evaluación docente, y feliz por encontrarme con tantos amigos, a Mario, a Jesús, a Sandra, a Javier, Loredo, que muchas gracias por la invitación y aquí estoy feliz. Voy a compartir la pantalla y comenzamos. Bueno, en primer lugar, yo aviso para navegantes. Vengo a provocar. Vengo a hacer una aportación divergente. Vengo a querer convenceros o desconvenceros de que se pueden hacer las cosas de forma diferente, que no está todo escrito y que somos todos corresponsables de las desigualdades e injusticias que hay en la educación y en la sociedad. Y como somos todos y todas corresponsables de esas injusticias, yo creo que desde nuestro particular lugar, bien sea en la universidad, en las escuelas, bien sea en el campo político, tenemos la obligación moral de hacer algo para cambiarlo. Y en el campo de la evaluación docente hay mucho que hacer. Al final no os voy a convencer de la importancia que tiene la evaluación, cualquier evaluación, para el comportamiento. Tal y como definamos una evaluación docente, así estaremos empujando a los y las docentes a actuar. Y por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de esas decisiones. Incluso partiendo de esa idea de Freire, que este año hay que citarlo 1.000.000 de veces y lo haré más veces en su centenario, en el centenario de su nacimiento, considerar que si todo acto educativo es un acto político, la evaluación es un acto político y la evaluación docente es un acto político. Las decisiones que tomemos sobre qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, para quién, cómo lo comuniquemos, son actos profundamente políticos. Y tenemos que hacer una evaluación que contribuya a la justicia educativa y social, porque si no lo hacemos, estaremos siendo corresponsables de las injusticias, de las desigualdades. Y desde mi particular punto de vista, si algo nos ha dejado la pandemia o nos está dejando la pandemia es, en primer lugar, una visibilización de las desigualdades. Nos creíamos que con que los niños y las niñas estuvieran escolarizados, bueno, pues ya la sociedad estaba tranquila, ya estaba en una escuela de calidad. No, cuando la escuela desaparece o se queda en el cordón umbilical, en el mejor de los casos de Internet, nos damos cuenta de que hay muchos niños y niñas que no tienen ese Internet, que no tienen computadora, que no tienen sitio en sus familias, para que le apoyen, que no hay sitio físico para poder estudiar. Es más, como segunda idea, seguramente la pandemia nos dejará muchísima más desigualdad educativa, mucho abandono, mucho fracaso, mucha diferencia de rendimiento, los que más, que habrán avanzado y los que menos tienen, pero también una gran brecha social, brecha de género, brecha por origen nacional, por origen cultural. Seguramente la pandemia nos habrá dejado con una sociedad y con una educación especialmente desigual. Y por tanto, tenemos nosotros como primera responsabilidad en educación abordar esa desigualdad, porque una desigualdad tan grande solo desembocará en una sociedad más desigual, más injusta. Y creo que América Latina ya tiene suficiente sociedad desigual como para encima agrandarla más. Voy a abordarlo, mi aportación en estos 5 puntos, un par de puntos de partida, hablar un poco de qué es justicia social, vamos a hablar de evaluación docente para esta justicia social educativa, cómo son esas escuelas y esos docentes que trabajan para la justicia educativa y social y desde luego un cierre. El punto de partida inicial pues es algo tan profundo como este debate teleológico de la educación. ¿Para qué sirve la educación? ¿Cuál es su finalidad última? Y si hacemos un repaso incluso histórico, empezamos por Aristóteles, del cual después hablaremos, por cierto, decía
que la educación tiene como finalidad la felicidad mediante la perfección virtuosa? ¿O acaso lo que dice la Constitución mexicana heredada de la Declaración de Derechos Humanos y también muy parecida a lo que dice la Constitución española y la mayoría de los países, desarrollar integralmente a la persona? ¿O acaso la finalidad es cambiar el mundo? ¿O es lograr esta sociedad más justa o el desarrollo social? ¿Cuál es la finalidad última de la educación? ¿Hacer individuos aislados, solitarios, o contribuir a hacer una sociedad más justa? Y cuando nos planteemos eso, quizá tenemos que empezar por esta pregunta que ya nos la hizo Michael Appel hace pocos años con este libro. ¿Puede la educación cambiar la sociedad? Y sin entrar en mucho debate histórico que nos podría llevar horas, recordar algunos pasos de la década del optimismo pedagógico de los años 60, nos llega Coleman con su brutal informe que nos dice: las escuelas no importan, la escuela no tiene ningún poder ni siquiera para influir en el rendimiento de los alumnos y mucho menos para cambiar la sociedad. Y ahí indagó los filósofos, los sociólogos franceses clásicos de Bourdieu y Passeron con ese libro que dice: no, la escuela es un lugar de reproducción social, va a reproducir las injusticias. Es más, es un lugar de legitimación de las injusticias. Gracias a la escuela hay pobres y hay ricos, porque somos nosotros los que titulamos, los que damos a unos niños o niñas la titulación básica o las que no se lo damos, las que dejamos que pase bachillerato o que llegue a la universidad. Somos nosotros el instrumento de la sociedad para legitimar las desigualdades. O hacemos caso a Mandela, que nos decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar, para cambiar el mundo. O hacemos caso a Freire, que decía: ¿y qué más da? Nuestra obligación moral es desvelar oportunidades de esperanza. Por poca posibilidad que pueda haber para cambiar la sociedad, tenemos esa obligación moral de desvelar esas oportunidades de esperanza. O incluso mucho más reciente, las palabras de Iris Mariullón, una filósofa política recientemente fallecida, en este libro que me parece una maravilla, publicado en una editorial educativa, casualmente, aunque no es de educación, que nos dice que todos somos corresponsables de las injusticias, por acción o por inacción. Por tanto, que desde la educación, desde nuestro puesto de educadores y educadoras, somos corresponsables de las injusticias que hay en la educación y en la sociedad. Pero fijaros que voy a dar un paso más allá, incluso voy a plantear tres premisas. En primer lugar, ¿la escuela puede cambiar la sociedad? Depende de lo que haga. Algunas contribuyen a la reproducción de las desigualdades y otras, por el contrario, son el motor del cambio social. Lo que hagan el conjunto de docentes juntos en una escuela puede hacer que la vida de muchos niños o niñas cambie. Es más, si los docentes y docentes de esa escuela no se plantean explícitamente en su proyecto educativo institucional o como se llame, la consecución de una sociedad más justa, la lucha contra cualquier tipo de discriminación, de marginación, de exclusión educativa y en la sociedad, si no se plantea explícitamente esta lucha, seguramente estará contribuyendo a la reproducción de las injusticias sociales. Y desde luego, para que la escuela, para que ese conjunto de docentes contribuya a la justicia social, debe ser democrática y justa y debe enseñar democracia y justicia social. Ser y enseñar, las dos cosas fundamentales. El segundo punto de partida es plantearnos qué estamos haciendo en evaluación de docentes. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica esta evaluación? ¿Cuáles son los profesores, las personas que están beneficiados o los políticos que están beneficiados? ¿Quién se beneficia de esta evaluación que tenemos planteada en los distintos países? ¿Realmente está ayudando a mejorar la evaluación con la puesta en marcha de mecanismos de evaluación? ¿Estamos ayudando a mejorar la educación? ¿La educación de quién? ¿De todos? ¿También de los más pobres? ¿Y está ayudando a mejorar a los docentes? ¿De verdad esta evaluación
se está planteando explícitamente, como antes decía, luchar contra las desigualdades, conseguir una sociedad más justa, hacer que los docentes trabajen por la justicia social. Es más, ¿esta evaluación es justa? Fijaros estas palabras de John Rawls, otro filósofo político, que también nació el mismo año de Freire, por lo tanto también cumplimos el centenario de su nacimiento, en su obra clave, Teoría de la Justicia, que decía: no es suficiente con las instituciones básicas de la sociedad sean ordenadas y eficientes, es necesario que sean justas, y si no lo son, deben ser reformadas o abolidas. De esta manera, Rawls nos puso sobre la mesa la radical importancia de la justicia para las instituciones sociales, para la educación. Si la educación no es justa, o la reformamos o la abolimos. Si nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestro sistema de evaluación es justo, hay que reformarlo o abolirlo. Y hay que plantearse, ¿hay alternativas ante estos modelos tan discutidos, tan consensuados, tan aplicados? ¿Hay alternativas? Pues claro que las hay. Y la alternativa debe ser un modelo que contribuya a que las escuelas cambien la educación. Voy a seguir abordando rápidamente qué es justicia social, porque estoy yendo a la boca de justicia social y justicia educativa, y creo que reflexionar un poco es justicia social, porque fijaros, para mí la justicia social, o esta definición, es una especie de prisma en la cual me permite mirar la educación, mirar las escuelas, las universidades, mirar la evaluación. Por lo tanto, es mucho más allá de una reflexión académica, que lo es coger las gafas de la justicia y empezar a ver la realidad de otra manera, y empezar a ver la evaluación docente con estas gafas. Y antes de hacer una definición formal, voy a plantear una serie de características que para mí, que para nosotros, son fundamentales. En primer lugar, la justicia social, la justicia educativa, no es una meta, no es una utopía eternamente inalcanzable. No, es el camino que tenemos que tomar. Son las decisiones cotidianas que tenemos que tomar. La justicia social es un camino, no es una utopía, donde se combina el interés por la persona concreta, y lo comunitario. La persona concreta que se desarrolla, que es persona en la medida que pertenece a una comunidad o a varias comunidades. Ni prima lo comunitario ni prima lo individual. Prima lo individual en las comunidades. De tal forma que hablamos tanto de la necesidad de ese empoderamiento individual como de la lucha contra las injusticias estructurales, porque las injusticias son estructurales, no es cuestión de políticos o de banqueros, no, es la estructura de la sociedad, pero afecta a personas concretas, y por lo tanto tenemos que abordar el empoderamiento de las personas, como también luchar contra esas estructuras que son injustas. Es praxis, es práctica y acción. Una práctica en revisión y replanteamiento. Esta idea de nuevo de Freire, de su pedagogía del oprimido, es reflexión y acción, es teoría y práctica. Sin dejar de lado el tema de la educación ambiental. Yo tengo un colega, siempre lo digo en estas conferencias, que me dice: Javier, ¿tú por qué te dedicas a estas cosas de justicia social? Si el mundo se va a acabar, si es mentira que haya todavía posibilidades de marcha atrás, el mundo se va a acabar y por lo tanto no tiene sentido. Bueno, yo no soy tan pesimista como ese. Lo que sí que tengo claro es que la justicia ambiental forma parte de la justicia social. Podemos llamarle justicia social y englobamos a la justicia ambiental. Justicia ambiental y englobamos la justicia social. Podemos llamarle justicia ecosocial. Pero cuando hablamos de justicia social, hablamos de justicia ambiental. Y desde luego la justicia exige tomar partido. Este premio Nobel que nos decía que en situaciones de injusticia, si no tomamos partido, nos quedamos con la situación del opresor, pues algo así ocurre. La justicia social exige tomar partido, por los docentes, por los investigadores, por todos. Pero vamos con un planteamiento más académico, ofreciendo un concepto tridimensional de justicia social que, insisto, que nos gusta porque nos da esa mirada múltiple para mirar la educación o mirar la evaluación. Partiendo de Aristóteles, que antes lo decía, dar a cada uno en función de sus necesidades. Este principio aristotélico, que después fue pasando por los juristas romanos, por Santo Tomás de Aquino, por Tomás de Aquino, que decía que era una ley natural por la cual
se le da a cada uno en función de sus necesidades. Esta es una idea fundamental que tenemos que tener. Habrá justicia en la forma que los bienes primarios, nos decía John Rawls, que nació también hace 100 años, se encuentran distribuidos en la sociedad con dos principios esencialmente. El principio de igualdad, a cada persona una parte igual en libertades y derechos. Y el principio de diferencia. Las desigualdades solo se pueden justificar si benefician a los más desaventajados. Y esto choca directamente con este planteamiento heredado de los siglos XVIII y XIX de los utilitaristas, que todavía lo tenemos muy calado en nuestros huesos. ¿Qué decían los utilitaristas? Lo bueno, lo mejor, lo justo es aquello que es mejor para la mayoría. Por lo tanto, estamos haciendo un sistema de evaluación que es el mejor para la mayoría. Y nos olvidamos de los más desaventajados, de los estudiantes y los docentes más desaventajados. Al final, estos modelos que se basan en lo que es mejor para la mayoría son profundamente injustos. Están olvidando a aquellas personas que no pueden quedarse atrás. La justicia distributiva como un elemento fundamental. ¿Cómo apoyamos diferencialmente a los estudiantes? ¿Cómo damos en función de sus necesidades? Tiempo, atención, espacios. A las escuelas. ¿Por qué tratamos a las escuelas igual? Habrá que darles en función de sus necesidades. Pero esto no es suficiente, especialmente a partir de los años 90, con el surgimiento de los movimientos feministas, antiesclavistas, el anti-apartheid, los movimientos de liberación nacional, los movimientos indigenistas, no exigen esta redistribución, exigen reconocimiento, formar parte de la comunidad como miembros de pleno derecho. Y esta idea fundamental, de la cual surge en nuestro mundo educativo, la educación intercultural, nace esta idea de justicia como ausencia de normación cultural, el no reconocimiento e irrespeto, la valoración de estas minorías étnicas, culturales, sexuales. Y a partir de aquí surge este debate tan interesante que tenemos en educación, esta relación dialéctica entre igualdad y diversidad. Vamos a buscar compensar para que haya una igualdad, pero respetando, valorando las diferencias. Igualdad y diversidad como una especie de relación dialéctica que están constantemente reforzándose. Vamos a buscar una igualdad reforzando las desigualdades, aquellas diferencias que nos llevan a la desigualdad. Y esto es una visión más de justicia social, como redistribución y como reconocimiento. Pero no nos quedamos ahí. Mucho más recientemente, y en este caso tanto Nancy Fraser, por ejemplo, como Iris Marillon, la que he citado antes de la responsabilidad de justicia, nos dicen que no es suficiente ni el reconocimiento ni la redistribución. Si las personas no pueden decidir acerca de los asuntos que les afectan, difícilmente se podrá conseguir una justicia social. La plena participación en la vida social, especialmente de aquellos que han sido tradicionalmente excluidos, a partir de su grupo cultural, su edad, su género, su habilidad mental, su educación, su orientación sexual, su situación socioeconómica o cualquier otra característica del grupo de pertenencia. Y fijaros qué interesante cuando esto directamente lo aplicamos a la escuela y vemos que hay muchos colectivos que están marginados en cuanto a las decisiones que se pueden tomar. Los niños pequeños no pueden opinar. Bueno, en el aula sí, ya fuera no. Determinados colectivos no pueden opinar. Si las personas no pueden opinar acerca de los asuntos que les afectan, difícilmente podrá haber justicia social. Y de ahí Iris John nos da esta frase que me gusta mucho, sacado de este libro Escalas de Justicia, tengo ahí las dos versiones, en la original y la traducción al castellano, que dice que el significado más general de justicia social es la paridad de participación. La justicia social requiere acuerdos sociales que permiten a todos participar como pares en la vida social. Superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden a algunos participar a la par con otros, como socios de pleno derecho en la interacción social. Cuando nos estamos hablando si una escuela es justa, también tenemos que plantearnos si realmente todos los implicados tienen ese pleno derecho a la participación como pares. O la educación es cosa de profesores y las familias no tienen nada que decir, ni tampoco tienen que decir los estudiantes. A pesar de que les afecta a los estudiantes profundamente las decisiones que ahí se tomen. Sea como sea, como digo, es un interesante marco
que de hace ya no tantos años, voy a haré una reflexión, se está aplicando muy directamente en la educación. Aquí he seleccionado unos pocos libros, podría haber seleccionado alguno más, que están relacionando educación y justicia social como si fueran algo necesario. Todos libros en inglés, pero que se ve perfectamente dónde está enseñando para la diversidad y la justicia social, educación para la justicia social. Estudios sociales, alfabetización y justicia social, promoviendo la justicia, la diversidad y la justicia social, aprendiendo a enseñar para la justicia social. Educación y justicia social para profesores. Enseñando para la justicia social. Fijaros qué cantidad de textos te está viendo que están empezando a relacionar educación y justicia social. Pero no esperemos que sean por parte de los gobiernos. Son movimientos de base, de docentes, de investigadores, que están exigiendo que la educación sirva para algo más que ese desarrollo integral de las personas y sirva de verdad para cambiar. Yo recuerdo mucho, y más en la Ibero y más en México, al profesor Pablo Latapí, y le recuerdo con este artículo que seguro que muchos no sabéis, fue su primer artículo puramente periodístico que escribió, fijaros, en el año 64, todo lo que ha llovido. Bueno, pues en este artículo se llamó Educación y Justicia Social, en los años 60. Curiosamente, es posible que esto que os he contado antes haya hecho que esta palabra educación y justicia social, estos dos conceptos, hayan desaparecido en nuestros textos, en nuestro discurso, en nuestro vocabulario durante prácticamente 50 años y ahora lo estamos recuperando. Y es por este libro que escribió John Rawls el año 71, o mejor dicho, una revisión de ese libro que escribió unos años después, en el 78, que se llamó Justicia como Equidad. Y fijaros que desde ese momento, seguramente en educación, ya no hablamos de justicia social, hablamos de equidad. Educación de calidad y equidad, educación para todos. Bueno, ahora estamos recuperando la justicia social porque la equidad, como hemos visto, no es suficiente. Hace falta también reconocimiento y hace falta participación. Si no, no tenemos justicia social. Fijaros qué punto de partida más interesante para empezar a mirar cómo es nuestra evaluación docente, de redistribución, de reconocimiento y de participación. Y fijaros que para mí es un camino que está abriéndose. El concepto de justicia social como participación tiene pocos años de existencia. Estamos hablando de los avances filosófico-políticos muy recientes. Pero vamos a hablar un poco de evaluación docente y justicia social. No esperéis un modelo cerrado, simplemente algunas ideas. Y mi primera idea es, ¿qué es una evaluación justa? Todos vosotros, todas vosotras intentáis que vuestras evaluaciones sean justas. Pero ¿qué es una evaluación justa? Y ahí nos encontramos que hay dos concepciones de evaluación justa radicalmente distintas. Incluso si nos vamos a la filosofía griega, uno prácticamente heredera de Platón y la otra heredera de Aristóteles. Una evaluación justa igualitaria o una evaluación justa equitativa. Una evaluación justa igualitaria con criterios iguales para todos, explícitos, conocidos con antelación, donde prime la objetividad y la validez y la fiabilidad. Que sea transparente, que se valore lo que se sabe, los productos estáticos, cuantitativamente, porque no hay lenguaje más puro y más claro que las matemáticas, que evalúe contenidos y que sea igual para todos. Frente a un concepto de evaluación equitativa que no tenga unos criterios iguales, sino que se adapten en función de cada uno, que sean subjetivos, que sean individualizados, donde lo importante no es dónde se llega, sino cuál es el proceso, que use descripciones ricas y completas, que valore no solamente contenidos, sino también actitudes y valores, y desde luego que sea diferente para cada uno. ¿Qué es una evaluación justa para vosotros? ¿Cómo la aplicáis en vuestras aulas? En infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad. Estas dos concepciones de lo que es una evaluación justa son muy interesantes porque en función de lo que consideremos que es una evaluación justa, así tomaremos las diferentes opciones. Y está claro que en los otros modelos se ha optado por una visión de evaluación justa igualitaria. Igual para todos. Que mide los productos,
Es interesante la reflexión con que nos quedamos porque muchas de nuestras acciones dependen de lo que hayamos decidido. Os voy a contar una pequeña anécdota producto de mi investigación que me pareció muy significativo en esta reflexión de evaluación justa de los docentes. Me llamaron de un país de América Latina donde habían hecho una evaluación de docentes censal de todos los docentes de infantil, primaria, secundaria, formación técnica, todos los docentes. Y bueno, pues me pidieron que les ayudara y de paso pues estuve jugando un poquitín con esos resultados. Y encontré dos cosas que ya sabía, pero que fueron para mí reveladoras. En primer lugar, el efecto compañeros. Todos conocemos lo que es el efecto compañeros para los estudiantes. Las características, especialmente el nivel socioeconómico del estudiante, de los compañeros del estudiante, inciden en su rendimiento. Si yo tengo compañeros pobres, mi rendimiento será menor de lo previsible. Si yo tengo compañeros ricos, mi rendimiento será mayor. Vale. Y el efecto compañeros para estudiantes está más que demostrado. Hay más de un metaanálisis y tiene una incidencia muy, muy potente. Bueno, pues lo primero que encontré es que lo que más explicaba los resultados en la evaluación de los docentes en cualquiera de las 5 dimensiones que trabajaban es cómo eran sus compañeros. Si sus compañeros eran buenos docentes, ese docente era buen docente. Si los compañeros eran malos docentes, en función de esas pruebas, como es lógico, ese docente también sacaba malos resultados en esas pruebas. Por lo tanto, casi estamos hablando de que no es lo que el docente haga, sino dónde está. Caer en una escuela buena hace que el docente per se ya tenga buenos resultados. Cuando no todos los docentes son buenos resultados. Pero fijaros que la cantidad de variancia explicada por el efecto compañeros era la más alta de todas las variables que podía encontrar. Y la segunda, algo que también lo sabemos, y es que los docentes que estaban en contextos desafiantes también eran peores docentes, sistemáticamente. El hecho de tener estudiantes pobres en barrios más humildes hacía que sus resultados sean sistémicamente peores. Lo cual es posible. De hecho, es uno de los efectos de la segregación escolar. En las escuelas pobres no solamente se produce el efecto compañeros entre los estudiantes, sino que además ahí suelen haber profesores más jóvenes, menos experimentados, hay mayor inestabilidad. Pero también lo que sabemos es que en estos contextos desafiantes el profesor no puede desarrollar bien su trabajo. Hay una violencia estructural, una violencia por parte de las familias, de los docentes, también de la administración hacia ellos, unas presiones que no le dejan hacer bien su trabajo. Yo recuerdo un artículo de Lupton sobre unos barrios especialmente deprimidos de Londres, que decía un profesor, tenía que haberlo puesto, no lo he puesto, oh Dios, si yo sé hacer bien mi trabajo, pero aquí, con sobrevivir, me es suficiente. Por lo tanto, lo que hemos encontrado es que esa evaluación es profundamente injusta. Primero, porque según te toque en una escuela pobre o una escuela no pobre, tus resultados van a ser distintos. Y en segundo lugar, si tú estás en una buena escuela, tus resultados van a ser buenos, independientemente de cómo tú seas. Esas son decisiones profundamente injustas y, desde luego, nos lleva a dos conclusiones. En primer lugar, en contexto. Siempre nos hemos creído que hubo una relación directa entre, pues eso, rendimiento y nivel socioeconómico, pero no es esa relación directa. La curva no es una regresión lineal, es una regresión curvilínea, de tal forma que a contextos más desfavorables, peor rendimiento, pero peor incluso de lo que sería previsible. Y desde luego lo que está claro es que el docente nunca está solo. Cuando vamos a hablar ahora de algunos elementos de una evaluación docente para la justicia social, nos daremos cuenta de que son las escuelas las que educan, no son los docentes. Y por lo tanto, evaluaciones aisladas de las escuelas son evaluaciones injustas. Es el conjunto de docentes el que está trabajando. En todo caso, desde luego, ¿cómo debería ser esta evaluación justa? Pues debería ser justa. Y debería ser seguramente más equitativa que igualitaria, porque la evaluación igualitaria en el fondo es profundamente injusta. Debe ser democrática,
Los docentes tienen que decidir acerca de los asuntos que les afectan, como es la evaluación. Tiene que ir dirigido a su mejora, a mejorar la práctica docente. No a clasificar, calificar, expulsar, ordenar, ni siquiera recompensar a los docentes. Tiene que ir dirigido a la mejora docente. Transparente, creíble, práctica, útil, motivadora, positiva, optimista. Vamos a reforzar lo que se hace bien. No de aquellos, los que saben dicen los que no saben. Contextualizada en función de dónde se sitúe la escuela, cuáles son los estudiantes que tengamos, las familias que tengamos, los apoyos culturales en el entorno de la escuela. Y desde luego en el conjunto de la escuela, una evaluación donde se evalúe la escuela y en ese conjunto de la escuela que se evalúen los docentes, y no aisladamente. Flexible, capaz de adaptarse al contexto y desde luego de evolucionar, que desemboque en planes de mejora. Pero también que aborde aquellos temas que contribuyen a la educación para la justicia social. Ya vamos sabiendo, la investigación, la experiencia, qué cosas hacen esas escuelas que consiguen luchar contra las desigualdades. Bueno, pues quizá mirando esas escuelas y mirando qué es lo que hacen, sean aquellos elementos que debamos incluir en las evaluaciones docentes. Y voy a hacer alguna revisión de esas cosas que hacen, simplemente como dije, como provocación. ¿Qué cosas tendríamos que evaluar para apoyar a los docentes que lo hagan en mayor medida? Y lo voy a organizar en una serie de elementos, pero basándose en estas 4 ideas. Las escuelas que trabajan por la justicia social tienen una cultura escolar, la cultura escolar como elemento fundamental de lucha activa. Entiendo a los docentes como intelectuales críticos, intelectuales generan cultura, en el más puro sentido gramsciano. No son meros reproductores ni de los que hacen los libros de texto, generan cultura y desde luego críticos. Nos decía Freire de nuevo, sin esperanza no podemos ni siquiera empezar a hablar de educación. Pero no vale cualquier esperanza, continuaba. Tiene que ser una esperanza crítica, que parta del conocimiento profundo de la realidad y contribuye a cambiarla. Donde entiendo a los estudiantes como agentes de cambio social y desde luego en comunidad, con comunidades unidas y comprometidas. Con esas bases voy a hablar de 5 elementos que tienen esas escuelas, que tienen esos docentes y por lo tanto que deberíamos tender hacia allá si queremos una evaluación que realmente esté contribuyendo a la justicia social. En primer lugar, la cultura. Las escuelas que trabajan por la justicia social tienen unos objetivos conocidos, compartidos, consensuados por la comunidad, centrados en conseguir el máximo desarrollo. Esa lucha por la justicia social. Los docentes conocen, comparten ese objetivo común, porque como he dicho, si no se tiene, seguramente se estará contribuyendo a la reproducción. Comparten estos valores, estas actitudes, estas normas de lucha contra cualquier tipo de exclusión, de marginación, de discriminación, donde esta cultura de apoyo diferencial se tiene en todo el centro. Dar más a aquellos que más lo necesitan. El primer elemento de la justicia distributiva de Aristóteles, dar a cada uno en función de sus necesidades, con las altas expectativas como elemento fundamental, y no como un discurso, sino de verdad. Yo recuerdo cuando trabajamos en escuelas, hacemos intervención en escuelas de esta perspectiva de justicia social, cuando les hablas a los docentes de que hay que tener altas expectativas, te dicen, pues claro, ¿cómo las vamos a tener? Si ese discurso ya no lo sabemos. Pero ahora la verdad, cuando te pones a hacer actividades, siempre piensas, uy, es que esto para mis estudiantes es demasiado complicado, uy, es que esto no van a poder, porque las altas expectativas, y no solamente altas expectativas hacia los alumnos, hacia los compañeros, porque si creemos que un compañero, que un docente es un mal docente, lo acabará siendo. Hacia las familias, demasiadas veces he oído decir que las familias son hasta tóxicas, que no ayudan, que no contribuyen. Si nosotros no creemos que las familias pueden ayudar, si no tenemos estas altas expectativas, difícilmente podemos contribuir a que la vida de estos niños cambie.
El trabajo en equipo como una forma esencial, lo primero que habría que plantear es, ¿se trabaja en equipo? Si queremos una sociedad solidaria, comprometida, que trabajemos juntos para luchar contra las desigualdades, tenemos que empezar desde la escuela. Siempre me acuerdo de esa frase de esta investigadora norteamericana que decía, qué paradoja, un trabajo con personas y con objetivos comunes sea a la par uno de los trabajos más solitarios del mundo. Que hablaba de la docencia, más solitarios del mundo. Pues el trabajo en equipo debe formar parte del ser de los docentes. El compromiso, el sentido de pertenencia, la escuela es mía y el compromiso por los estudiantes, por la escuela, por la sociedad, como elemento fundamental. ¿Cómo hacemos para convertir esto en una evaluación de docentes? No lo sé, pero esto es lo importante. Seguir aprendiendo. Demasiadas veces se oye decir que, claro, es que tal país, los profesores son muy malos, tienen muy mala formación, cuando esa no es la clave. La clave es las ganas de seguir aprendiendo, de aprender. Por lo tanto, esta idea de convertir a una escuela en una comunidad profesional de aprendizaje, de apoyo, donde nos apoyemos, donde preguntemos, oye, no me salen las ecuaciones de segundo grado, ¿tú cómo las harías? Ese tendría que ser un indicador. ¿Cuántas veces has pedido ayuda y has dado ayuda como muestra de un compromiso colectivo? La innovación como un elemento esencial, no solamente en palabras y en hechos. Una actitud explícita hacia la innovación, porque si queremos enfrentarnos a una tarea tan complicada como sacar de la pobreza a estos muchachos que parece que están condenados a ella, no podemos hacerlo de siempre. La actitud. ¿Cuál es la actitud de los docentes hacia la innovación? Desde luego también los procesos de enseñanza y aprendizaje, que sean justos. Tan importante es la solidaridad como el aprendizaje de las matemáticas. Ese desarrollo integral que ponía en la Constitución mexicana, que lo pone en la española, es llevarlo de verdad. ¿Qué estamos haciendo como docentes para desarrollar integralmente a los estudiantes? Con elementos clave como son la creatividad. La creatividad. Si queremos salir de esta sociedad, tenemos que hacerlo con creatividad. ¿Qué os planteaba antes? ¿Hay otra alternativa a estas evaluaciones docentes? Pues hay que buscarlas, con creatividad, con innovación, con pensamiento crítico, con democracia, con valores radicalmente democráticos en medios y en fines, fomentando la autoestima como un elemento esencial. Un elemento esencial. La autoestima no solamente porque sabemos que si un niño o una niña no tiene autoestima, no va a aprender, sino porque si nosotros queremos que reivindique un reconocimiento por parte de los otros, que se sienta orgulloso de sus características, de su religión, de su origen social, de su cultura, de su origen nacional, tenemos que formar la autoestima y desde luego el bienestar. Hacer que las aulas sean de verdad un sitio de atención a la diversidad, donde se adapten a sus características, a sus estilos, a sus capacidades, a la situación previa, a sus necesidades, sacando lo mejor de cada uno. Y elaborando un currículo centrado en la persona, en personas concretas, como miembros de una comunidad, con un género, con una cultura, con una etnia concreta. El trabajo con la familia y con la comunidad como elementos básicos. Las escuelas que trabajan para la justicia social trabajan con las familias. Entienden que la cultura es tan válida la de las familias que la de la escuela. No hay una cultura buena, hegemónica, libresca, académica, frente a una no cultura de las familias. Solo si tenemos esa misma cultura, si entendemos la cultura de las familias, y más si hablamos de grupos culturales minoritarios, pero también con clases sociales diferentes, solo si la escuela, si el docente individual empieza a entender la cultura y empieza a apoyar y confiar en las familias, podemos salir de esta situación. Yo siempre me acuerdo de Paqui. Paqui es una mediadora gitana que lo que hace es mediar entre las familias y la escuela y siempre me dice lo mismo. Es que los docentes no quieren comprender la cultura gitana. No hacen ni el más mínimo esfuerzo por entender la cultura gitana. Es más, lo único que están pensando, me dice, es irse de este centro que hay muchos gitanos para irse uno más tranquilo.
Y hacen cosas tan terribles, me decía ella, como gritar a los alumnos. Y para un gitano que le griten es una falta de respeto tan brutal que desde el momento que hay un grito, ese muchacho, esa muchacha desconecta de la escuela. Si no entendemos la cultura familiar, si no intentamos plegarnos, acercarnos a ellas, confiando en ellas, es imposible trabajar por la justicia social. Estamos midiendo si los docentes se esfuerzan por comprender la cultura de los estudiantes, de sus familias, y desde luego entender que la escuela no está sola, tiene que trabajar con el entorno, antes lo decía, en comunidades comprometidas, cohesionadas, que luchan por la justicia social, y por lo tanto las actividades que se hagan con el entorno, también por parte del docente individual, incluido en una escuela, debería ser sujeto a consideración, porque una escuela sola nada puede conseguir. Y el último elemento es la democracia como algo esencial, la democracia de todos, en todas las decisiones. Esta organización del aula democrática, todo lo hemos vivido en educación infantil, en educación inicial o parvularia, como lo queréis llamar. Empezamos la semana sentándonos en círculo en una asamblea y decidiendo qué queremos hacer durante la semana. Y nos parece lo más normal del mundo, y escuchamos y aceptamos y seguimos lo que se decide en esa asamblea con los niños y las niñas de 3 años, de 4 años, de 5 años. Llega la primaria y eso ya empieza a flojear. Y llega la secundaria y ya no sabemos lo que es eso. Y llega la universidad y, por supuesto, la democracia, la participación, la implicación de todos es absurdo. Y claro, llegamos a la universidad y decimos, venga, autoevaluaros. No saben. Oh, si a mí nadie me ha preguntado eso. Bueno, pues eso supone decidir acerca de sus... Pero cuando hablamos de democracia en la educación, insisto, hablamos de una democracia real. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Cuándo se enseña? ¿Dónde se enseña? ¿Qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Por qué no vamos a discutir eso con los estudiantes? La organización democrática de los centros, donde hay canales institucionales de participación, pero también canales informales donde se entienda. Y desde luego esta idea que tanto se ha trabajado desde el liderazgo, que es el liderazgo distribuido, donde todas las personas en la escuela se implican en su funcionamiento, de tal forma que todos tienen su parte de responsabilidad y su parte de decisión. ¿Hasta qué punto los y las docentes están implicadas en la organización general de la escuela con responsabilidad, con decisiones? Pues eso también habrá que evaluarlo, porque desde luego está muy claro. Si no tenemos escuelas democráticas, no tendremos sociedades democráticas. Y creo que sociedades democráticas estamos todos un poquitín escasos, a este lado y ese lado del charco. Como veis, no he aportado ideas claras, concretas, cerradas. Lo que sí que tengo claro es que desde la evaluación, desde nosotros, los que supuestamente sabemos algo de evaluación, estamos contribuyendo a la reproducción, a la legitimación de las injusticias. En la medida que nosotros busquemos alternativas a esta evaluación, estaremos contribuyendo a una sociedad más justa. Nosotros, vosotras, sois corresponsables de las injusticias educativas y sociales, por acción o por omisión. Y mientras no discutamos un modelo de evaluación que sea realmente justo o que fomente la justicia en las escuelas, estaremos contribuyendo desde nuestra posición a esa sociedad injusta. La evaluación es un acto político. Es un acto político y así tenemos que considerarlo. El que me hable de que vamos a dejar la política porque a tomar decisiones técnicas, ya sabemos qué opción política está tomando. Tenemos evidencias de que las evaluaciones están perjudicando, no solamente que cambie eso, están perjudicando a aquellos docentes que se comprometen, que se van a aquellas escuelas donde más se necesita. Y eso es una de las mayores injusticias que puede haber. A esos docentes hay que apoyarles diferencialmente y reconocer su esfuerzo y su compromiso. Porque desde luego tengo muy claro una cosa. No sé cómo será, solo sé que necesitamos otra evaluación, otra educación, otra sociedad, porque no podemos permitirnos que las desigualdades educativas y las desigualdades sociales sigan aumentando como lo están haciendo. O tenemos una evaluación diferente, una escuela más equitativa, una educación diferente,
o seguiremos teniendo sociedades tan profundamente injustas y antidemocráticas como las tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Indudablemente todo lo que nos has compartido nos interpela, ¿no? Como personas, desde lo que investigamos, desde lo que hacemos. Yo abro el espacio a los participantes por si quieren hacer alguna pregunta. Por lo pronto le doy la palabra a Jesús Jornet, quien nos pide hacer una reflexión y tiene un par de preguntas que hacer. Entonces, Jesús. Mi amigo Jesús. Sí. Querido Javier, qué gusto verte. Estamos tan cerca y a la vez tan lejos, pero bueno, el virus esta vez no nos va a separar, ya estamos cerca de poder vernos otra vez. Pues fíjate que en primer lugar, por supuesto, darte la enhorabuena por la presentación. Creo que si lo que querías era provocar, pues indudablemente lo haces. Yo creo que siempre lo haces. Y lo haces, es una provocación verdaderamente santa, o sea, no es de las que te llevarían al confesionario para tenerte que arrepentir, sino que es una buena provocación. Yo creo que desde hace bastantes años tenemos como puntos de coincidencia en líneas de investigación y en líneas de trabajo, porque en el tema, por ejemplo, de la evaluación de cohesión social, de instituciones y de sistemas, va precisamente por una línea integradora en la evaluación institucional desde una perspectiva similar a la que señalas. Y que desde ese punto de vista lo que pasa es que, fíjate que creo que hablamos de ello por primera vez en el coloquio que hicimos de RIED en Valencia en el 2010 y luego se publicó en la revista que tú diriges, de investigación iberoamericana, en el 2012. El modelo, aún seguimos trabajando en él. Y seguimos trabajando en él porque las barreras que nos pone la administración para poder trabajar de una manera más decidida son enormes. Entonces, digamos que como una primera reflexión, añadiría que las ideas hay que tenerlas, mantenerlas, luchar por ellas, pero que seamos conscientes que los primeros que nos están poniendo barreras son precisamente quienes tienen en su poder la capacidad de hacer cambios. En ese sentido, hay una de las cuestiones de evolución que nos ha ido llevando también el modelo de cohesión social, es a prestar cada vez mayor atención al hecho del contexto, el contexto social. Digamos que la escuela por sí misma creemos que no tiene el suficiente poder como para producir cambios. Tenemos contacto con muchas maestras, con muchos maestros que nos dicen es que literalmente las familias nos insultan. Se han llegado a dar casos que conocemos de que se haya dado hasta violencia. El que se desautorice a los maestros por parte de las familias ante los niños quita capacidad de acción a las maestras y a los maestros. Ellos no pueden, les quitas toda la capacidad de intervención cuando una mamá o un papá le dice, pues esa maestra es una desgraciada, me va a oír. ¿Vale? Con una frase así se ha acabado el curso para el niño. Ese niño ya no va a aprender nada, ya no hay posibilidades de hacer nada. Y digamos que hay toda una cuestión de que creo que se nos va un poco de las manos y que debemos atender, que sería el cómo evaluar junto a lo que es la escuela como institución. Llevar una línea bastante potente, digamos intensa, porque la sociedad está cambiando muy rápidamente y tiene una capacidad de comunicación muy fuerte, que ha hecho que lo que sería lo que llamamos
lo que se llamaba antiguamente la educación informal, pues yo creo que sea como el primer factor educativo. Hoy en día lo que serían te diría casi que tenemos como el efecto dominó. O sea, el que tengamos autoridades de nuestro país con dinero en paraísos fiscales, que luego cuando sale el estudio este que han hecho los investigadores periodísticos sobre la caja de Pandora, es que ahí sale, caray, hasta Dios, no sabemos si se les ha escapado la paloma al abrir la caja, pero es que dices, ahí están todos con dineros en paraísos fiscales. Hay una conciencia instaurada de que aquí el que no corre vuela y el que no hace las cosas para aprovecharse es que es tonto. O sea, yo llegué a escuchar y hace tiempo que cuando una persona se le quejó a un profesor de universidad diciendo, oiga, es que yo he sacado tal nota y yo he estudiado mucho y me fastidia porque querría opción de subida de nota y yo soy consciente que se copió mucho en el examen. La respuesta del profesor fue, ser listo forma parte del éxito en la vida. Así que aguántate. Entonces, yo creo que ahí tenemos como un efecto dominó social en el que también tendríamos que intervenir y que ahí tú te has centrado en hablar en el tema de la escuela y yo quería darte simplemente, provocarte ahora a ti con dos cuestiones para que habláramos sobre el papel que tenemos nosotros como profesores de universidad, que además en nuestro caso muchos somos profesores de formación inicial de maestros y pedagogos y además en otros casos pues somos gente que trabaja en evaluación. Y entonces la preocupación que siempre he tenido es, soy consciente que la sociedad no la voy a poder cambiar, no puedo ver la montaña, tengo que elegir el granito de arena que pueda poner yo, que pueda quedarse ahí el granito y que no se lo lleve el viento en el momento que sople el viento otra vez. Entonces, entre los granitos de arena, fíjate que hay una cuestión que me llama mucho la atención, que es que en la universidad yo creo que el propio sistema de evaluación del profesorado universitario, y voy a hablar de nuestro país, o sea, de España, porque tanto Javier como los colegas de aquí de España lo sufrimos. Los de otros países probablemente os identificaréis en parte porque tendréis situaciones similares. Eh, pero es que me parece que se ha desencadenado con el sistema de la evaluación del profesorado universitario, y esto también os lo planteo, ayer os decía a vosotros, a los de la Ibero, ojo, no morir de éxito con la evaluación. Eh, el hecho de que la evaluación se haya institucionalizado de tal manera que hoy en día no puedes dar un paso como profesor universitario sin mirar primero la tabla de criterios que hay que cumplir para tu evaluación. O sea que yo creo que la gente joven debe tener un pizarrón al lado de la cama en donde diga, para que me evalúe bien la ANECA, la Agencia Nacional, he de cumplir hoy con esto. Para que me evalúe bien mi universidad, he de cumplir con esto. Para que me evalúe bien la comunidad autónoma, he de cumplir con esto. Si quiero ser acreditado a una figura superior, he de cumplir con esto otro. Y luego encima resulta que los criterios se aplican por comisiones que te dicen que trabajan de forma colegiada, pero que no tienen responsabilidad individual. Ayer, precisamente, Juni Montoya hizo una magnífica ponencia sobre ética de la evaluación. Y yo me quedé con ganas, le planteé una pregunta, pero creo que es que hoy la misma pregunta te la puedo hacer a ti. O sea, yo hace, pues no sé si 4 o 5 años, escribí en la editorial de la revista de investigación educativa de IDIPE sobre la NECA. Y una de las cosas que señalaba es que me parecía que era absolutamente injusto lo que es la evaluación por pares.
la evaluación ciega por pares, no para evaluar artículos, que lo puedo entender, sino para evaluar personas. O sea, yo no puedo entender cómo el sistema de evaluación de profesorado de académico se pueda asentar sobre un modelo que sale en el siglo XVII de evaluación por pares. Hay un artículo de una venezolana que se llama Sandoval, que os lo recomiendo, buenísimo, de revisión de historia sobre la evaluación por pares, y claro, concluye que ni ha contribuido a la mejora de la comunidad científico-académica, o sea, a la mejora del conocimiento, ni a la mejora de la comunidad social. Obviamente se crean colegios invisibles, se crean redes de influencia, se crean situaciones en donde, aunque los pares sean anónimos, pues al final los pares actúan a favor de, y entonces las redes funcionan. Pero también funcionan para mal. Entonces, a mí me gustaría, fíjate, una de las cuestiones que me gustaría poder decir antes de irme de este mundo, pues haber logrado al menos concienciar a la gente que hay sistemas que no podemos asumir. Ayer le planteaba a Juni que si los jueces, cuando juzgan a las personas, pueden ser acusados de prevaricación o de cualquier otro tipo de mala praxis, porque juzgan a cara descubierta, con nombre y apellidos, no entiendo por qué el sistema del monopolio de la evaluación, que se lo han quedado las agencias, la ANECA y las agencias de la comunidad, de las comunidades, que evalúan personas, siguen acogiéndose a lo que es la colegialidad de la comisión, pero cuando hablas de la colegialidad de la comisión te dicen que ellos simplemente ratifican lo que han hecho evaluadores ciegos por pares. Entonces, fíjate que eso nos crea una situación de falta de transparencia, de falta de participación en la creación de criterios y de falta de responsabilidad de los evaluadores muy fuerte. Entonces, yo creo que la evaluación de maestros, por suerte, de primaria, secundaria e infantil, está, pues, entre comillas, medio en ciernes. No se ha llegado a instalar con la fuerza que se ha instalado de la evaluación del profesor universitario. En nuestro país estamos pasando por el ojo de un alfiler, por el ojo de una aguja, desde el año 89. Y se han creado una deformación total ya en lo que hacemos. O sea, ¿cuántas personas, esto lo sabes tú más que yo, al final te dicen, no, es que yo para publicar, o sea, tengo que publicar para que me cuente para el sexenio, tengo que hacer para que me cuente para la acreditación, porque si no, no voy a poder seguir. Y al final, lo que es nuestra función como docentes, nos metemos y asumimos con absoluta normalidad el ser tratados injustamente, y luego podemos también reproducir en la universidad ese tipo de tratamientos. Yo cuando estuve en una comisión, nombraron en la comisión de reclamaciones de cátedra, lo he dicho muchas veces, en la Agencia Nacional de Evaluación, dimití porque lo que vi allí dentro no me gustó nada. ¿Y por qué? Pues porque parecía que cuando a la gente le daban el poder de evaluar, a los pares, se convertían en impares. O sea, y resulta que se ponían galones y ya se había acabado la responsabilidad respecto a los demás. Entonces, me gustaría que hicieras alguna reflexión sobre cómo crees que qué rol podemos desarrollar los profesores y qué condiciones se nos pueden crear a los profesores en la evaluación docente que no nos lleve a continuar con esas malas prácticas que al final redundan en que incluso cuando nosotros tratamos a los estudiantes, pues muy posiblemente se nos puede ir la mano también. Nos podemos equivocar también, porque al final el efecto dominó se da en la sociedad, se da entre los formadores
y se da entre todas las personas. Si alguien actúa mal, hay mucha probabilidad de que el afectado acabe actuando mal también. ¿Por qué? Pues porque al final el aprendizaje vicario, lo que tanto mencionó Bandura, pues se da. Y como eso funciona, pues era hacer una reflexión por ahí. Que si podías orientar tu reflexión por la universidad también. Nada, muchas gracias. Perdonad si me he extendido, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Has tocado tantos temas que me gustaría hacer algún comentario que apenas lo voy a hacer, pero déjame tocar 3 pinceladas de 3 temas distintos que has abordado. Primero, relación escuela-familia. Tema extremadamente espinoso. Es más, los datos nos indican que en América Latina, y más en algunos países, por ejemplo Chile, hay un verdadero divorcio entre la familia y la escuela. Y casi por lo que tú estás diciendo, eso va a más. No parece que nos estemos encontrando. Y además es un divorcio que se produce más en determinados grupos culturales o clases sociales. Yo no me imagino que ninguno de nosotros trate así a los docentes de sus hijos. Pero también tenemos que tener una cosa clara. Necesitamos caminar juntos. Lo necesitamos. No es posible ese camino separado. Y si alguien tiene que dar el primer paso, esa es la escuela. Tengo muy claro que es la escuela. Es la escuela la que tiene que cambiar de actitud, una cultura de acogida. E insisto, en grupos desfavorables mucho más difícil que no en los colectivos más socioeconómicamente más favorables. Y hay muchas estrategias que hemos aprendido en las escuelas. Por ejemplo, aquella escuela en Vallecas, un barrio especialmente marginado, una escuela pública de primaria, de infantil, que tiene como idea que la escuela es una comunidad y se van una semana de vacaciones todos los años, docentes, estudiantes, niños y niñas y familias. Cuando los padres van a matricular al niño a la escuela, ya saben que se tienen que tomar una semana de vacaciones en julio para irse juntos. La comunión que hay en esa escuela entre las familias y los docentes es brutal, porque se conocen, porque son amigos, porque conocen su vida. No sé si es reproducible, pero es un ejemplo. Aquellas escuelas que abren el edificio para las familias y que las familias tienen que ir a recoger a los niños a la puerta de clase y así ven la escuela, se lo apropian, reconocen los distintos, hablan con una maestra, con otro maestro, con distintos maestros y las familias empiezan a entender que la escuela es suya. Esa escuela que ofrece a las familias, cualquier padre, cualquier madre, en cualquier momento puede ir a la escuela y sentarse en una clase. Tiene su derecho, que se siente atrás y que no moleste, que entre y salga en los descansos, perfecto. Cuando esa escuela lo puso en marcha, 2 padres, hombres, despistados, fueron, se sentaron y ¿qué se dieron cuenta? Porque no pasaba nada especial. Pero la imagen que se tiene desde esa comunidad es que la escuela es suya y que pueden entrar y que pueden estar. Eso cambia la perspectiva. Sé que es un reto extremadamente difícil, sé que tenemos padres y madres muy complicados, con problemas de adicción, de delincuencia, todo eso lo sé, pero si no nos acercamos a la familia y somos nosotros los primeros que lo tenemos que hacer, es imposible. Y por lo tanto, una de las tareas de los docentes es intentar comprender esa cultura, valorar esa cultura, acercarse a ella, a los grupos culturales, en caso de España, a los niños y niñas del pueblo gitano. Y ahí también la culpa es nuestra. A ver, Jesús, en tu facultad, ¿cuánto se enseña la cultura del pueblo gitano a los maestros? Nada. ¿Cuánto se enseña a tratar esos niños socioeconómicamente desfavorables? Nada. Enseñamos para un supuesto modelo hipotético de alguno medio que no existe, pero ¿qué no sabemos hacer más? Bueno, también nosotros tenemos la culpa de que haya esa separación entre la familia y la escuela porque tampoco enseñamos esos mecanismos para acercarse a ella. Yo, desde luego, en todo esto entiendo que me he centrado en la evaluación, pero podría decir, claro, estas cosas que tienen que hacer los y las docentes hay que enseñarles en la facultad. ¿Estamos nosotros enseñando a hacer docentes para la justicia social? ¿Estamos nosotros enseñando a los docentes a trabajar democráticamente en las aulas? Pues seguramente no lo estamos haciendo, porque nuestras aulas no son democráticas, porque nuestras evaluaciones no son justas, porque seguimos creyendo que tenemos el poder y
Aprobamos, suspendemos en función de nuestros criterios, que además, como son profesores, son carreras habilitantes para una profesión, tenemos que ser muy justos y muy equitativos, no vaya a ser que... Luego, yo creo que en el fondo de todo esto está una formación de docentes centrada en un alumno medio, blanco, de clase media, de grupo cultural mayoritario, dejando a otros y sin saber dar recursos para cambiar esta sociedad. Y si hablamos de la evaluación del docente universitario, estamos en la misma situación. ¿Qué busca esa evaluación docente? Busca profesores y profesoras que investiguen cosas raras, que publiquen en revistas que nadie va a leer, porque cuanto más en inglés estén, mucho mejor, y no les importa nada que los docentes universitarios nos encarguemos también de aportar nuestros conocimientos para cambiar la sociedad. No valoran que nuestros artículos, que nuestras investigaciones sean útiles, no valoran que sean leídas, no valoran el trabajo que hacemos con las escuelas, no se valora que temas más sociales estén implicados. Pero en el fondo, ¿por qué? En el fondo, como digo, cuando hablamos de que la injusticia es estructural, es que está todo montado para que algunos salgan beneficiados. Y tenemos que ser nosotros los que rompemos con ese sistema. Y la forma de romper con ese sistema, todos lo hemos vivido, lo han dicho todos los jóvenes. Oye, jóvenes, hacemos tal, da puntos, y esto sirve para los sexenios, y con esto me puedo acreditar, y al final lo único que piensan es en los puntos. Ahora con el tema de la transferencia, que por la Unión Europea nos presionan para hacer transferencia, oye, ¿y esto vale para los señores de transferencia? Y la respuesta es, mira, ni lo sé ni me importa, yo quiero cambiar la sociedad, me da igual los puntos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es romper con ese sistema y seguir haciendo una buena educación, una buena investigación comprometida, ética, sobre temas que realmente contribuyan a cambiar la sociedad, con metodologías realmente coherentes con nuestro planteamiento, donde nos preocupemos de la difusión. Y si eso hay que combinarlo con, además, sacar 3 revistas, 3 artículos en inglés, pues que habrá que hacerlo. Porque yo insisto, si nosotros delegamos nuestra responsabilidad, que tenemos mucha como docentes, como formador de formadores, como investigador en educación, delegamos nuestra responsabilidad para lograr una sociedad más justa, soy más culpable de todas estas injusticias. Y por lo tanto, yo creo que este modelo está absolutamente alterado, y de hecho no hay más que ver los jóvenes que estamos haciendo y su falta de compromiso social, porque al final no se les valora, pero tengo muy claro que es nuestra responsabilidad cambiar las cosas. Y es una responsabilidad personal. Si no hacemos algo para luchar contra las injusticias, somos responsables de la pobreza, de la marginación, de los desahucios. Somos responsables, por acción o por omisión. Y por tanto yo creo que tenemos, Jesús, que desde aquí, desde un foro de reflexión de la evaluación docente, universitaria o no universitaria, tenemos que plantear modelos alternativos que vayan buscando una evaluación diferente. No validar lo que se está haciendo, sino buscar modelos que contribuyan a cambiar la sociedad. Cada vez vivimos en sociedades más injustas, menos democráticas. Y nosotros tenemos nuestra gran culpa de responsabilidad. Si hablamos de evaluación docente en la universidad, cuando estemos en puestos de poder, tú has estado, ¿cómo lo cambiamos? Y cuando estemos fuera, no movernos por los puntos, sino movernos por ese compromiso social que al final es lo más importante. Lo decía Rawls, o somos justos o no vale de nada lo que hacemos. Pues ese es nuestro trabajo. Y yo creo que este foro de superespecialistas en evaluación de la docencia tiene que empezar a plantear si con nuestro trabajo, si con nuestros modelos de evaluación, si con nuestras propuestas estamos contribuyendo a reducir las desigualdades. Estamos contribuyendo a que estos niños que parece que ya están irremediablemente condenados a la pobreza pueden salir. Tenemos que plantear si con nuestros modelos somos capaces de cambiar la vida de las personas y cambiar la vida de las sociedades. Y para eso hay que ir contracorriente, pues habrá que ir contracorriente. Y no estoy diciendo que no tengamos los sexenios o que nuestros chicos no se acrediten lo máximo posible. Lo que estamos diciendo es que además somos corresponsables de las injusticias que se dan en la educación y en la sociedad. Y eso yo no me lo quito de la mente. Y cuando yo investigo, me preocupo de investigar aquello que más puede afectar a ese cambio social. No voy a ser tan largo en mi respuesta como tu pregunta, Jesús, por esto es suficiente. Muchas gracias, Javier.
Tenemos, bueno, Yola tiene su mano levantada, también tenemos un par de preguntas en el chat, entonces, Yola, si quieres te doy la palabra. Sí, muy breve. Muchísimas gracias, Javier, por interpelarnos. Yo quería comentar, ahora estoy trabajando en evaluación de personal que trabaja en el ámbito de la justicia, entonces encuentro tantas similitudes de todo lo que has dicho respecto al acceso a una justicia igualitaria o equitativa, o todos estos conceptos que estás mencionando. Y bueno, encuentro como que hay una tensión muy fuerte entre este cuadro que hablaste de lo que es una evaluación igualitaria y una evaluación equitativa. Y yo, desde mi percepción, creo que no podemos verlo tan negro y blanco. Creo que son en cada una de las dimensiones que tocaste de lo que es una evaluación igualitaria y una equitativa, podemos ver como quizá los extremos de continuos, y necesitamos ir transitando de lo que actualmente sabemos o es digamos, nuestro estado de confort en evaluación, a empezar a plantearnos desafíos. Este coloquio tiene ese título, y no porque sea muy difícil el trabajo político. Me gustó mucho lo que dijiste, la evaluación no es neutra, entonces como evaluadores tenemos un compromiso muy fuerte de trabajo en este sentido, ir transitando hacia hacer consideraciones de mayor reconocimiento. En la institución en la que trabajo tenemos estos principios de participación, de reconocimiento, sin discriminación a todas las cuestiones, etcétera. Y quizá nuestro trabajo más desafiante, desde luego, no solo la parte conceptual y metodológica, este trabajo político de convencer a las instituciones de justicia, fiscalías, defensorías, que trabajen bajo esta perspectiva, es mucho más difícil. Yo estoy equiparando los docentes con lo que son los fiscales, los defensores, los facilitadores, los asesores jurídicos de víctimas, pero ellos tienen autoridades que son a veces las que deciden los modelos de gestión de las fiscalías, y todo este trabajo. Y no porque sea desafiante, se tiene que dejar de hacer este trabajo también de convencimiento, de reuniones continuas con estas autoridades que pueden tener la posibilidad de cambiar, aparte desde luego del trabajo con los operarios, que son los que se enfrentan a los distintos contextos. No es lo mismo un fiscal que trabaja en una zona rural con zonas indígenas con usos y costumbres diferentes. Esto me gustó mucho de lo que dices de las escuelas y las familias. También las personas que trabajan con acceso a la justicia tienen que involucrarse con las comunidades a las que atienden, a las que tienen que garantizar un acceso igualitario y equitativo a la justicia, hacer ajustes razonables, discriminación positiva, de buscar desde traductores hasta, en fin, encuentro tantas similitudes, pero mi pregunta concreta es cómo ir pues conjugando, no sé si es transitando o es conjugando o complementando estos dos modelos de evaluación muy genéricos de los que hablas, de pasar de una evaluación igualitaria a una equitativa, que desde luego considere todos estos elementos del contexto y que pues sea multicultural, igual que en el ámbito de la educación, ¿no? Era por ahí mi inquietud. Gracias, Yolanda. Pero una reflexión sobre este tema de las concepciones de lo que es una evaluación justa por parte de docentes. He trabajado con mi colega Nina Hidalgo y hemos encontrado algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que hemos encontrado en los docentes de primaria y de secundaria es que los docentes que trabajan en contextos más desafiantes, con muchachos más vulnerables, suelen tener una concepción de la evaluación justa más equitativa. Es decir, son más propensos a valorar el progreso, a adaptar, a ser comprensivos con las situaciones de partida. Son evaluaciones más continuas, más globales. Mientras que los docentes que trabajan en contextos más favorables tienen esa imagen de una evaluación justa, pues eso, igual para todos, válida, fiable,
con criterios explicitados con anterioridad, y eso significa, por ejemplo, pues con pruebas cerradas o exámenes mucho más cerrados frente al equitativo, que haría muchos tipos de pruebas con mucho más creativas. Y eso tiene una implicación muy importante, porque después los niños se van a enfrentar, bien sea en las evaluaciones que hacen los ministerios, o bien sea en el acceso a la universidad, se van a enfrentar a evaluaciones igualitarias, a unas pruebas de acceso a la universidad, a unas pruebas de evaluación que incluso pueden llegar a ser, como en España se debatió, poder exigir superarlas para pasar de grado. Y por lo tanto lo que estamos viendo es que esa concepción de los docentes está marcando la vida de los niños, porque esa concepción y por lo tanto esas acciones docentes hacen que los niños, que en un contexto más favorable, estén mejor preparados para enfrentar pruebas objetivas, pruebas igualitarias. Fijaros qué importante la concepción y por lo tanto las acciones que desarrolla un maestro están marcando la vida del niño. Claro, el problema no es que tengamos que formar a los niños en estrategias, en evaluaciones más cerradas, más cuantitativas, más igualitarias. Lo que también tenemos es que pretender luchar para que las evaluaciones estatales, las evaluaciones de rendimiento estatal, también tengan ese comportamiento de evaluación equitativa, porque la concepción está haciendo que la brecha entre unos y otros se haga más grande. Y lo que desde luego sé que sería necesario, más que transitar, lo que sería necesario es que en una comunidad, en un colectivo, en un colegio, en una facultad, haya una comunicación de cómo entendemos la evaluación. Porque a la medida que un docente entienda la evaluación de una manera y otro docente entienda el otro, está habiendo una ruptura en una transformación para dar una mejor educación. Luego yo creo que, por supuesto, que una evaluación equitativa desde mi punto de vista es mejor, incluso con las dificultades de la universidad, donde tenemos que formar buenos profesionales, no tenemos que formar a estudiantes que progresen o que se esfuercen mucho, pero incluso así ese debate de cómo tenemos que hacer la evaluación entre todos, ir transitando juntos hacia un camino, pero también con un elemento que para mí es fundamental. Yo escribí un artículo también con Ina, una reflexión pequeñita que se llamó Dime qué evaluación haces y te diré qué sociedad estás construyendo. Si queremos una sociedad democrática, tenemos que transitar a una evaluación democrática. Y eso nos cuesta muchísimo, porque la evaluación democrática no es, venga, decidimos cuándo hacemos el examen, no, decidimos qué evaluamos, cómo lo evaluamos, cuándo lo evaluamos, quién lo corrige, cómo se corrige, para qué se corrige. No estamos preparados para hacer una evaluación realmente democrática, porque este tercer principio de la justicia social, que es la participación como elemento esencial, le incumplimos sistemáticamente. Luego estamos haciendo evaluaciones, se están haciendo evaluaciones jerárquicas, represivas, negativas, y esa es la sociedad que estamos construyendo. Una sociedad jerárquica, una sociedad represiva, una sociedad, lo contrario, a una evaluación democrática. ¿Que no sabemos? Claro que no sabemos. ¿Que eso hay que empezar desde infantil para irlo construyendo? Por supuesto que sí. Pero no nos olvidemos, no podemos hacer una escuela antidemocrática, una facultad antidemocrática y después pretender que nuestros estudiantes sean agentes de cambio social para una sociedad más democrática. Si queremos una sociedad democrática, tenemos que hacer una escuela o una universidad democrática. Y democrática no es votar cada 4 años, no es votar a un consejo escolar, a unos delegados, a un decano, a un rector. Es decidir todos los asuntos que les afectan entre todos. Y si empezamos a pensar que los niños, aunque sean pequeños, no son capaces de decidir, o las familias no son capaces de decidir lo mejor para la escuela, ahí tenemos un problema. Por lo tanto, yo te diría que no es tanto cómo conjugamos, sino vamos a hablarlo, vamos a abordar cuál es el concepto que tenemos de una buena evaluación. Y entre todos vamos a hacer una evaluación que contribuya a que los vamos a aprender más, que contribuya a acabar con las desigualdades, que contribuya a lo que Rawls nos decía, o hacemos una evaluación justa o de nada sirve. Gracias, Javier. Nos quedan 4 minutitos. Ya estamos prácticamente cerrando la mesa.
Tenemos 2 preguntas más que quiero como dejar y hacerte saber en las mesas, y tenemos también una mano levantada con Javier Loredo. María del Pilar Rizquez comenta que a veces no es fácil contar con el apoyo de las instituciones para esa colaboración de la familia en la creación e innovación de una escuela desde y para todos. ¿Cómo podemos lograr este cambio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? También nos preguntan, ¿cómo podemos vincular el entorno social, familiar y escolar en niveles universitarios? ¿No? Y pues bueno, si quieres, Javier, rápidamente en un minutito hacer tu planteamiento para que Javier Murillo nos pueda hacer el cierre y podamos pasar a la siguiente mesa. Muchas gracias. Claro que sí, no, brevísimo, porque no voy a hacer pregunta, es básicamente una muy breve reflexión, y es en el sentido de dar las gracias a Javier por la intensa y motivante plática hacia los que estamos trabajando en el diseño del nuevo modelo de Dialoguemos. Nos orienta atinadamente en ver qué es lo que tenemos que confirmar, que revisar, que enriquecer, que modificar dentro del modelo, pero sobre todo nos lleva a pensar también en la coherencia que tendría que ver entre educación y evaluación. Eso nos lleva a decir, bueno, salgamos de nuestra burbuja del modelo de Dialoguemos para pensar y hacernos la pregunta, ¿qué tan democrática es la Ibero? Porque si no caminamos juntos educación y evaluación, pues coincido con Javier, poco vamos a lograr. Gracias. Muchas gracias, Javier. Javier Murillo, no sé si quieras. Sí, bueno, gracias, algo. compañero Javier. La verdad es que, a ver, yo creo que tenemos que ser más autoexigentes. Tenemos que seguir a Freire en este centenario y tener esa esperanza crítica. Creer que se pueden hacer las cosas diferentes, que se puede hacer otro modelo de evaluación diferente, que la evaluación es un acto político y por lo tanto nosotros tenemos que intervenir en la realidad, también a través de la evaluación, con esa coherencia que lo has dicho tú perfectamente entre la docencia y la evaluación. Pero también sabemos que la evaluación, sin una evaluación que acompañe a la docencia, difícilmente va a ser útil. Estamos hablando de evaluación, pues ¿cómo hacemos una evaluación? No solamente que sea justa y que contribuya a la justicia social. Si nosotros no queremos que sea posible, si nosotros ya mismo estamos diciendo que es imposible, que hay estructuras, que no se puede hacer nada, estamos dando la razón a aquellos que no quieren que cambie nada. Y no quieren que cambie nada porque están felices con esa situación de injusticia. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como intelectuales críticos, que también somos, es buscar alternativas, seguir pensando, seguir trabajando, seguir presionando a las autoridades para hacerlo de otra manera. Como docentes, seguir replanteando cómo tiene que ser nuestra facultad, cómo tiene que ser nuestra enseñanza, cómo tiene que ser nuestra universidad. Cada vez que asesoramos, seguir pinchando. Yo os dije al principio, y aquí acabo, que venía a provocaros. Y yo lo único, me quedo satisfecho si empezamos a pensar que se pueden hacer las cosas de forma distinta, porque las estamos haciendo mal. Las estamos haciendo mal. Tenemos un sistema educativo, en México, en Chile, en Colombia y en España, profundamente inequitativo, profundamente injusto. Y después de la pandemia, más. Y nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Pues agradecemos muchísimo este espacio. Nos dejas pensando, nos dejas reflexionando, nos dejas replanteándonos cosas. Nos encantaría seguir conversando contigo. Y pues bueno, no nos resta más que agradecerte infinitamente tu participación en este coloquio. Tenemos que cerrar la mesa, ¿no? Para dar paso a la siguiente. Tenemos 2 mesas simultáneas, pero en verdad agradecemos mucho tu intervención.